Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un momento para que se conecten sus compañeros. ¿Aproximadamente cuántos eran en su clase de matemáticas? 80 más o menos. 8. Sí, 80 y algo, ¿no? Ok. Jóvenes, hoy vamos a ver lo que era la parte práctica del tema número 2, el tema que vimos ayer. ¿Alguno de ustedes vio los exámenes, los problemas propuestos? ¿Los realizó? ¿No los realizaron? ¿Tienen alguna duda de lo visto ayer? Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase de hoy, como venimos dando las otras clases. Hemos visto el tema de ayer, toda la parte teórica. Hoy vamos a resolver lo que es su banco de preguntas. ¿No? Aquí tengo resaltadas ya las que son las preguntas del segundo tema. Este banco de preguntas yo se los pasé. Ahí les pasé también en lo que vendría a ser el cuestionario y los problemas propuestos para que estudiaran. Tienen que
seguir leyendo. Vamos a empezar en la pregunta 125, la cual dice, ¿cuál de estas magnitudes físicas es derivada? La longitud, la potencia, el tiempo, la masa o ninguno. Potencia, creo. La potencia. ¿A qué llamamos entonces una magnitud física derivada? ¿Cuáles eran las derivadas? ¿O cómo ¿Cuáles las que consideramos derivadas? Las que dependen de las magnitudes básicas. Exacto, son las que dependen de las magnitudes básicas, ¿no? Dice, la longitud, el tiempo, la masa son consideradas como unidades matemáticas, unidades derivadas, magnitudes vectoriales, magnitudes sensoriales, magnitudes fundamentales o básicas. La E. El inciso E. Fundamentales. Ya. Entonces dijimos que las derivadas son las que dependen de las fundamentales o básicas, ¿no? ¿Y cuáles eran las básicas? Longitud, tiempo, masa. ¿Cuáles más? Aquí menciona solo 3, pero nosotros vimos que eran más. ¿Se acuerdan cuáles eran? Dentro de las básicas, ¿cuáles son las magnitudes básicas? Densidad. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. ¿Cuál otra? Temperatura. Luminosa. Cantidad luminosa y temperatura. Esas son las básicas. ¿Y cómo se representan las magnitudes físicas? ¿Cómo se representan las dimensiones en que están las magnitudes físicas? Con letras mayúsculas. No nos olvidemos de tener eso claro. Luego seguimos con la velocidad de un móvil es de 5 metros sobre segundo, determinar en kilómetros sobre hora. Ninguno sería. Ninguno. ¿Por qué me decís que es ninguna? Porque no tiene el de kilómetros por hora, digamos, a lo que hay que determinar. Exacto, no tiene las magnitudes en que está expresada este número, digamos, ¿no? No se olviden que una expresión física tiene que estar compuesta de una parte numérica y una parte literal donde me expresa en qué magnitud estoy, qué sistema de unidades estoy utilizando, en qué dimensión está trabajando ese número que me está representando algún fenómeno o algo, digamos, ¿no? Como decían, esto era 5 metros sobre segundo, esto es velocidad, o lo mismo que si distancia sobre el tiempo, ¿no? Entonces, estas son las magnitudes que tengo que trabajar. Las dimensiones va a ser la distancia sobre el tiempo y tienen que tener ese término. Dice, ¿cuál de estas unidades son consideradas como fundamentales o básicas? Todas las Son anteriores. Todas las anteriores. todas las anteriores. En el sistema inglés, la masa de un cuerpo se expresa en gramos, libras, pie o ninguno. En libra. Libras. En libras. Exactamente, en libras. ¿El pie en qué sistema se encuentra? En la longitud. Exactamente. Es el sistema inglés, pero es una representación de longitud. La ecuación del análisis de L por T a la menos 1 corresponde a velocidad, fuerza, trabajo, aceleración. Velocidad. Vamos a hacer un poquito de esto. ¿No?
tenemos que la magnitud que yo estoy viendo es la velocidad. Dijimos que la velocidad es vectorial, entonces yo le dibujo su flechita para que me represente que es vectorial. Esto viene a trabajar aquí la distancia, en las dimensiones de la distancia y las dimensiones del tiempo. Yo quiero hacer el análisis dimensional de la velocidad. ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que colocar? ¿O en qué me representa mi ecuaciones del análisis dimensional? Los corchetes. Agarro estos corchetes y lo coloco la velocidad. Las dimensiones de la distancia entre corchetes sobre corchetes. El tiempo. ¿En qué dimensiones está la distancia? ¿En qué dimensiones se encuentra la magnitud de distancia? En longitud. Las dimensiones de longitud. Y el tiempo en las dimensiones del tiempo. Dijimos que para un análisis dimensional no puede, tiene que ser un número entero. Entonces no puede haber decimal, denominador. ¿Qué hago? Lo tengo que subir. Ahora, ¿qué le falta a este término? Elevarlo a la -1. Elevarlo a la -1. ¿No? Siguiendo las propiedades de los números, si está acá abajo, yo quiero subir, tengo que cambiarle el signo al exponente. ¿No? Entonces, el análisis dimensional nos da eso, para verificar si las dimensiones que estoy trabajando son las correctas y verificar las ecuaciones. Sigamos, nos dice, ¿cuántos milímetros equivalen a 1 metro? 1000 milímetros. 1000 milímetros. Convertir 0,908 kilogramos a libras. Ninguno. 3 libras, creo. Ninguno. Ninguno. Porque no tienen parte literal. Aquí debería decir libras. No, ninguno. El objetivo del análisis dimensional es deducir fórmulas a partir de datos experimentales, comprobar la veracidad de las fórmulas derivadas, determinar las magnitudes derivadas de una función, de las magnitudes básicas, todas las anteriores, ninguna. Todas las anteriores. Hemos visto que es para comprobar si está bien planteada mi fórmula. Dijimos que la física era la observación de todos los fenómenos, ¿no? ¿Y para qué observábamos? Para poder medir, para poder compararlo con algo. ¿Y contra qué lo vamos a comparar? Contra alguna magnitud. ¿En qué sentido? En la misma dimensión, ¿no? Entonces, todas las anteriores. El tiempo se considera como unidades matemáticas, unidades derivadas, magnitudes vectoriales, magnitudes sensoriales, magnitudes escalares. Magnitudes escalares. Magnitudes escalares. Dijimos que las magnitudes básicas o fundamentales venían a ser escalares. ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? 12. 12, ¿no? Aquí está clarísimo, dice 12 pulgadas. Entonces está bien representado.
¿Cuántas pulgadas equivale un pie? 12. Ahora, en este caso, ustedes encierran 12, ¿no? Porque si tuvieran la opción de poder generar una opción más, aquí tendrían que poner ninguna, ¿no? Y esta sería la correcta porque no me está representando ninguna magnitud, no es como la pregunta 138, que sí me dice cuántas pulgadas. En este caso, ustedes tienen que sí o sí encerrar una opción, porque si lo dejan sin encerrar porque no era ninguna, la computadora lo va a leer como que no respondieron. Ya está claro esto, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en este caso? ¿Y qué van a hacer en este otro caso? Si ven, la pregunta 143 me dice la velocidad de un móvil es de 5 metros sobre segundo, determinar en metros sobre minuto. ¿Cuál sería la opción que van a encerrar? Ninguna. Uno. Ninguna. Si hacemos la conversión, ¿no? 5 minutos sobre segundo va a ser a 60 segundos, equivale a un minuto, ¿no? Entonces, los segundos se van, son 300 metros sobre minuto, ¿no? Por más que hay la opción, en este caso, como no tiene su representación literal, yo tengo que encerrar que es ninguno. Pero si ustedes se dan cuenta, el ejercicio de abajo dice la velocidad de un móvil, la misma pregunta, es de 5 metros sobre segundo. Lo único que está cambiando aquí en metros es a centímetros, ¿no? Entonces, ¿aquí cuánto es? Aquí sería ninguno. Tendríamos que añadir otro. Aquí no hay la opción de ninguno. 3.000. Son No, pero hay 3.000. 30.000. ¿Son 3.000 o 30.000? 30.000, ¿no? Sí, Son sí, 300. Es el inciso C. No, son No, 5 la E. metros sobre segundo por 60 segundos igual a un minuto por un metro igual a 100 centímetros, ¿no? Yo multiplico, son 30, tengo aquí un 0, y aquí tengo 2 ceros más. Son 30.000 centímetros sobre minuto. En este caso, el inciso E. Ustedes están viendo, es la misma pregunta, pero ya no tengo la opción de colocar ninguno. Son, como se dice, las preguntas trampa, ¿no? Son las dos, son iguales, pero aquí no me está dando la opción de ninguno. Sigamos. Nos dice cuántas arrobas equivalen, cuántas libras equivalen 20 arrobas. Ninguna. Ninguna. La velocidad de un móvil en metros sobre segundo en milímetros sobre minutos. Si la anterior era 30.000, tendrían que ser 300.000, ¿no? Sí. En la opción E. Por lo mismo, digamos, ¿no? Porque no da la opción de marcar ninguno. ¿Cuántas libras equivalen 40 arrobas? Ninguna. Ninguna. Pero sí puede estar el valor acá, digamos, ¿no? ¿Cuántos litros equivalen
10 metros cúbicos de agua. ¿Cuántos litros equivalen 10 metros cúbicos de agua? 10.000. 10.000. Vamos a hacer por aquí 10 metros cúbicos, ¿no? En un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tengo? ¿Cuántos centímetros cúbicos tengo? 100. Tenemos 100 elevado al cubo. No se olviden de esto. Si yo quiero convertir de metros a centímetros, yo voy a decir que un metro tengo 100 centímetros. Pero de metros cuadrados, voy a tener 100 elevado al cuadrado por centímetros cuadrados. Si tengo 1 metro a la sexta, voy a hacer lo mismo. 1 por m a la 6 va a ser 100 a la 6 centímetros a la 6. Esto 100 es por este prefijo, ¿no? Pero este valor es por este de aquí, porque es cúbico. Entonces tenemos que 100 al cubo, tenemos que simplificar los centímetros cúbicos. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? 10.000. 10.000. 10.000 centímetros cúbicos hay en un litro. Ah, Sí. O sea, cuando agarras, te compras tu botellita de agua en la tiendita de Un al hilito. frente, dice ahí 10.000 o 10 o 1 por 10 a la 4. No. En un litro encontramos 1.000 centímetros cúbicos. 1.000, perdón. 1.000 centímetros cúbicos hay en un litro. Si lo vemos esto sería 1 por 10, ¿no? Esto sería 1 por 10 a la ¿cuánto? Aquí, ¿qué valor tendría? Al cubo. Yo puedo decir que este es 1 por 10 a la 2, todo elevado al cubo, ¿no? Todo esto, este es 1, todo esto dividido 1 por 10, esto elevado al cubo. Para simplificar mis datos, yo puedo simplificar este con este, lo que me daría esta base sumado a esta de acá, ¿no? 1 por 10, 2 más 1, 3. ¿Es correcto lo que dice? 1.000, en este caso, 1.000 litros. ¿Es correcto? Ustedes están acabando de pasar su clase. ¿Cómo sumó? Ahí, al final. No me chipó. Por eso, a eso voy, que quiero que me digan si esto estaba correcto. Según el... Yo simplifiqué este 3 con este 3. ¿Es correcto hacer eso? Es multiplicación, sí. No, aquí me está
por propiedades de los exponentes, esto es n elevado a la m, ¿no? Entonces yo tendría a m, o mejor dicho, Sí, es n correcto. por m. Pero yo tengo aquí a m por m sobre a la m, ¿no? Así. Entonces esto yo lo puedo decir. Se colgó mi puntero. Entonces nuestros resultados serían 1000 litros. ¿No sería así? No, pues 1 por 10 a la 3. Pero 10 por 10 es 100. 100 por 10. Es 1000. Ah, claro, aquí nos faltó un 0, ¿no? Sí. Ah, exacto. Está bien. Son entonces un 0 más, ¿no? 10.000. Sí. 10.000 litros. El inciso E. Ahí estaría nuestro resultado, ¿no? Como le digo, aquí tiene la base numérica, la magnitud que está en litros, y adicional, ¿no? Nos da otra opción, digamos, ¿no? Si yo hubiera encontrado, o sea, si me hubieran dicho que no estaba la expresión en litros, tendría que haber encerrado esta opción. Sigamos. La capacidad de un aire acondicionado de 20.000 BTU, su valor corresponde en kilocalorías es 500 kilocalorías, 900 kilocalorías, 5.040 kilocalorías, 6.020 kilocalorías o ninguno. ¿Cuál de estas opciones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene su calculadora a mano? Hagamos la conversión. Este número son 20.000. Yo digo que es 2 por 10 a la 4 BTU. Yo digo que un BTU son 252 calorías. Perdón, calorías. Y 1000 calorías, o sea, 1 por 10 a la 3 calorías, es igual a 1 kilocaloría. Yo puedo simplificar, ¿no? 3 y 4, me quedaría 1. O lo mismo que decir 2 por 2,52 por 10 a la 4. Este que está aquí abajo lo voy a subir por 10 a la menos 3. Y puedo decir que 2 por 2,52. Cuando son de la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, Es un ¿no? Por Se 10. suma hace rato. Entonces,
252 por 2 son 4. 10 llevo 1. 5 y por 10 es 0 kilocalorías. Mi opción C. No se olvide de su expresión de la magnitud que están midiendo. La velocidad de un móvil es de 2.54 kilómetros sobre hora. En pulgadas sobre hora corresponde a ¿cuál de estas? Ninguna. A ninguna. Exacto. 10 arrobas, ¿a cuántas libras equivalen? Ninguna. Ninguna. Sigamos. La masa es una magnitud escalar, tensorial, geométrica, vectorial, ninguna. Escalar. Escalar. Exacto. Dijimos que las básicas son también escalares. 1000 libras, ¿a cuántos kilogramos corresponden? Ninguna. A ninguna. La unidad de calor BTU es del sistema métrico ruso, franco, inglés o ninguno. ¿Alguno de ustedes conoce qué significa la sigla BTU? Es la unidad británica térmica, ¿no? ¿Y quiénes son los británicos? Son los ingleses. Es el sistema inglés que se encarga de medir el calor de una sustancia, de un cuerpo. En expresiones de sistema inglés están los BTU. La masa es una magnitud tensorial, vectorial, geométrica, gráfica, escalar. El ejercicio 267. Escalar. Escalar. Las magnitudes físicas derivadas, como la velocidad, son las que dependen de longitud, masa, trabajo, todos los anteriores, ninguna. Los anteriores. Las magnitudes físicas derivadas, como la velocidad, son las que dependen de longitud, masa, trabajo, todas las anteriores, ninguna. Ninguna longitud. Ninguna. No sé. Ninguna. ¿Por qué ninguna? Falta ahí tiempo. Exacto. Falta tiempo. Me está diciendo que la velocidad, mejor dicho, dice las magnitudes, vamos a leer bien. Dice las magnitudes físicas derivadas. O sea que hay varias, ¿no? Como la velocidad. Aquí me está diciendo que la velocidad es una de ellas, dependen de la longitud. La velocidad depende de la longitud, sí. Pero la velocidad no depende de la masa. Pero aquí me está diciendo que son derivadas. Aquí me tiene que decir que las derivadas dependen de todas las básicas. No van a depender solo de algunas. Aquí me tendría que estar mencionando, para que yo diga todas las anteriores, tendría que mencionarme tiempo, tendría que mencionarme, ¿cuál otra? ¿Cuál dijimos más? Tenemos masa, longitud, tiempo, temperatura, cantidad de materia, intensidad luminosa,
y corriente Densidad. eléctrica, ¿no? Son varias. Entonces, por eso tendría que colocar ninguna. Porque aquí tendría que colocarme entre estas opciones, todas las que dependen de las básicas, ¿no? O de las fundamentales. Las magnitudes derivadas, debería decir, dependen de las fundamentales o las básicas. Por eso es que es ninguna. Dice, las magnitudes físicas fundamentales son las que dependen de ángulos, líneas rectas, distancias, todas las anteriores o ninguna. 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 Porque dijimos que las fundamentales son las que se pueden representar por sí solitas, ¿no? No necesitan tener ni dirección ni sentido. Entonces no necesita tener un ángulo para tener una dirección, ni las líneas rectas para tener un sentido. Las distancias son magnitudes fundamentales, sí, pero no lo está contando como que cuál de estas es una magnitud fundamental. Me está diciendo que las magnitudes fundamentales son las que dependen de, aquí sería de ninguna, porque las fundamentales no dependen de nadie. Los grados Rankine son considerables como un sistema inglés, métrico, numérico, gradual o ninguno. Gradual. Gradual. ¿Seguro? ¿De? Numérico. ¿Alguien ha escuchado estos Rankine? Temperatura. Ranking. Los Rankine. Exacto, es de temperatura. En el tema que vamos a ver el día martes, ahí está, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema sistema internacional? Tenemos los grados Celsius como unidad relativa y como unidad absoluta. ¿Saben cuáles se manejan? ¿Se acuerdan? Kelvin. Kelvin y Fahrenheit. Los grados Kelvin. En el sistema inglés. Sistema inglés. Tenemos los grados Fahrenheit y los grados Rankine. Fahrenheit. O si no, también se lo conoce como Ramour. Lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero para que vean que dentro de lo que se le está preguntando, puede entrar unidades que se ven más adelante, expresiones físicas que se ven en temas más adelante, ¿no? Para que vayan estudiando, de una vez vayan preparándose lo que es trabajo, potencia, energía, ¿qué más? Densidad, todas las otras unidades de física que pueden entrar en su examen. No vayan solo a lo más básico. Estudien un poco más. Nosotros estamos aquí resolviendo el banco de preguntas, pero ustedes tienen que ir un poquito más adelante. ¿Cuál es la ecuación correcta de la aceleración? L por T a la menos 2. La A. La A. ¿Cómo hacíamos este análisis dimensional? Lo vimos con la velocidad, ¿no? Vamos a decir que la aceleración es vectorial, lo coloco entre corchetes. ¿Y qué era la aceleración? La distancia sobre el tiempo al cuadrado. Si yo lo pongo entre corchetes, hago el análisis dimensional al cuadrado.
Esto va a ser igual a L sobre T a la 2, o lo mismo que decir L por T a la menos 2. La ecuación del análisis dimensional de M por L a la menos 3 corresponde a velocidad, fuerza, trabajo, densidad o ninguno. Densidad. Densidad. Si nos vamos a lo contrario, tenemos que M por L a la menos 3, este es lo mismo que decir M sobre L a la 3, y esto es el análisis dimensional de la masa sobre la longitud al cubo, o lo mismo que decir, perdón, la masa sobre el volumen, ¿no? Masa sobre volumen, densidad. En este caso le están pidiendo simplemente la respuesta, no necesitan desarrollar todo eso. Pero ya saben cómo se llega a su análisis dimensional. ¿Cuál de estas unidades son consideradas como derivadas? Velocidad. Velocidad. La ecuación del análisis dimensional de L por T a la menos 2 corresponde a velocidad, fuerza, trabajo, aceleración, ninguna. Aceleración. Aceleración. ¿Cuántas onzas equivalen 908 gramos? Ninguno. Ninguna. Ninguna. ¿Cuál de estas magnitudes se considera derivadas? Trabajo, longitud, masa, tiempo. Ninguna. Trabajo. El trabajo. La velocidad de un móvil es de 10 metros sobre segundo, determinar en pulgadas sobre segundo. Ninguna. Ninguna. La fuerza gravitacional es una magnitud escalar, tensorial, mixta, vectorial o ninguna. Vectorial. 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 Ahora, yo podría decir que es tensorial. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles eran las tensoriales? Las que cambian según el observador. Según el observador, exactamente. La fuerza gravitacional va a cambiar según el observador. O sea, va a cambiar según como yo lo vea, como lo ve alguno de ustedes. Sí. No, ¿no? La fuerza gravitacional para mí va a ser igual que para ustedes, igual que para cualquiera que esté en la China o cualquier parte, digamos, ¿no? Ahora, si hablamos a un nivel mucho más extenso, se podría considerar como sí, por lo que la fuerza gravitacional de la Tierra es diferente al de la Luna, ¿no? O en otros planetas. Pero en este caso vamos a ponerlo como vectorial. Ahí no podría también ser escalar o sí o sí vectorial. No. Podría ser vectorial o tensorial. O la B o la C. Pero en este caso no hablamos nosotros, o por lo menos ustedes no han visto lo que es fuerzas gravitacionales fuera del planeta, digamos, ¿no? Fuera de la Tierra. Ni siquiera yo he hecho el cálculo para fuerzas gravitacionales en otros sistemas. Entonces, se considera como vectorial. Porque la fuerza gravitacional, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la llamamos nosotros comúnmente? Esta Gravedad. fuerza como gravedad. ¿No? La gravedad. ¿Y esto a qué lo asimilamos?
a la Correcto. aceleración, ¿no? La aceleración que tiene todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra. Entonces, esto vamos a decir que la fuerza gravitacional. ¿No? Entonces, por eso es que lo estamos considerando como una vectorial. Y esas serían las preguntas que entran en el segundo parcial, según su banco de preguntas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lisa. Le voy a cerrar un momento unas cositas acá. No era esto. ¿Alguno ya vio el cuestionario? ¿Alguno resolvió? ¿Tiene alguna duda del cuestionario? Si no, lo resolvemos, ¿no? En el cuestionario que les pasé hace 2 días vimos la introducción, en el mismo archivo está el tema 2, metrología. La pregunta 11 nos dice, el proceso de obtener valores de una medición más cerca al real se denomina como precisión, exactitud, error, valor medio o ninguno. Exactitud. Exactitud. Ya. ¿Y qué es la precisión entonces? ¿Se acuerdan qué era la precisión? La precisión es el conjunto de valores, ¿no? Aquí estamos, como dice su compañero, es una medición más cerca a la real. Cuando yo tengo muchas mediciones, que algunas se repiten y se acercan a los números reales, eso yo lo voy a considerar como precisión. Cuando yo tengo una sola medida y se acerca a lo real, es exactitud. ¿Cuándo es un error? ¿Cuándo se podría considerar un error? Cuando una medición se aleja al valor real. ¿Y cuál sería un valor medio? ¿Alguien sabe cuál sería un valor medio? Cuando yo tengo, un ejemplo, yo tengo varias medidas, digamos, ¿no? Yo tomé diferentes medidas de un mismo proceso. O para que lo veamos más claro según el ejemplo que hicimos del lápiz. Algunos dijeron, lo que te dijeron 20 centímetros, 18 centímetros, 12 centímetros. Vamos a repetir el 20 centímetros. 21 centímetros. Y el valor real era 20,6 centímetros. Mi valor o mi medición errónea, ¿no? El error sería los 12 centímetros, porque se aleja de mi valor real, ¿no? El valor medio que yo tomé va a ser entre 20 y 21, mejor dicho, 18 y 21. Entre 18 y 21, ¿cuánto sería la diferencia? 3. Valor medio sería 18 más 1.5. Son 19,5 centímetros. Este sería mi valor medio. Yo tomo todos
Las mediciones, medición 1, más la medición 2, más la medición 3, y todo lo divido entre la sumatoria de todas las medidas. ¿No es? No, contrario. Es la sumatoria, no es la sumatoria, es dividir el número de medidas que he tomado, ¿no? Si tengo, en este caso, 4 medidas, dividido las 4 medidas. Eso es lo que se considera como valor medio. Y el valor exacto, ¿cuál de estos sería? Si dijimos que la medida real es 20.6, ¿cuál de estos sería el valor exacto? 21. 21, ¿no? Por el hecho del redondeo. Yo tendría que redondearse a 21, entonces yo me estoy acercando más con el valor de 21 que con el valor de 20. Sigamos. El tiempo es una magnitud de tipo vectorial, derivada, tensorial, básico, ninguno. Básico. Básica. Básico. La aceleración es una magnitud de naturaleza escalar, vectorial, tensorial, auxiliar o ninguno. Vectorial. Vectorial. La fuerza expresada en las magnitudes básicas es M por L por T, T a la menos 2 por M por L, M por T a la menos 1 por L, M por L por T a la 2. La B, creo. Inciso A. Inciso D. La B creo que sería. La B. ¿A qué vamos? La ecuación de la fuerza, ¿alguien me puede decir cuál era la ecuación de la fuerza? Masa sobre aceleración. Masa por aceleración, ¿no? A eso. Masa por aceleración. Entonces yo voy a hacer un análisis dimensional a la masa por análisis dimensional a la aceleración. Yo tengo que de la masa era masa con mayúscula, ¿no? Las dimensiones van a ser con mayúsculas. La aceleración, ¿qué era? Distancia, Distancia sobre tiempo. aquí lo vamos a hacer un poquito, va a ser así. Distancia sobre tiempo. Tiempo al cuadrado, ¿no? Estamos midiendo metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el análisis dimensional de la distancia es la longitud y del tiempo es el tiempo, ¿no? Al cuadrado. Como tiene que ser números enteros, esto va a ser M por L por T. Este denominador lo estoy subiendo. ¿Qué va a pasar con su exponente? ¿Qué pasa con el exponente? Pasa con menos. Pasa con menos, ¿no? Cambia de signo. Si fuera menos, pasa con más. Si es más, pasa con menos. Ahora, este es mi análisis dimensional. Alguien tiene su micrófono encendido, creo. Ya. Esto yo lo puedo expresar como M por L por T a la menos 2. T a la menos 2 por L por M. O igual a M por T a la menos 2 por L. O lo mismo que decir L por M por T a la menos 2. O lo mismo que decir L por T a la menos 2 por M. ¿No? Esto es un producto, es la multiplicación. ¿Cuál es una de las propiedades de los números?
una de las propiedades del producto, ¿no? En la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Es correcto eso? Sí. El orden de los factores no altera el producto. Lo que vimos con el tema 18, del número 18, era lo mismo decir 6 por 3 o 3 por 6. O 3 por 3 por 2, 2 por 3 por 3, 3 por 2 por 3. Siempre me va a dar 18. Entonces, si ustedes pillan que no están en el orden correcto, eso es lo que se pongan a realizarlo para ver si está dentro de eso inciso. Dice el trabajo expresado en sus magnitudes básicas es el trabajo. ¿Cuáles son las magnitudes básicas del trabajo? Inciso A. Inciso A, Inciso D. inciso D. La ¿Alguien C, sabe cuál es la fórmula del trabajo para que no sigamos adivinando? El trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se hace trabajo? ¿Cuándo consideras que es trabajo? fuerza por distancia. Fuerza por distancia, ¿no? Decimos que la magnitud es, como tenemos acá arriba de la fuerza por la distancia, perdón, va a ser igual a M por L por T a la menos 2 y L. Entonces, M por L al cuadrado por T a la menos 2. L es el inciso D, ¿no? M por L por T a la menos 2. La A no es lo mismo, pero La A dice M al cuadrado, verdad. Perdón. L por T a la menos 2. Este dice M por L por T por L. Esto es lo mismo que decir M por L a la 2 por T, ¿no? El inciso D. Y lo puedo hacer así. Entonces, era el inciso D. Esta era la respuesta correcta. Dice, el peso específico expresado en sus magnitudes básicas es. ¿Alguien ha escuchado sobre el peso específico? ¿Alguien sabe cómo se representa la fórmula del peso específico? El peso específico lo vamos a estudiar en el tema de hidráulica, para que se den cuenta que pueden entrar unidades en diferentes sistemas y magnitudes que se ven en otros temas más adelante. Entonces, estudienlos todo lo más posible. El peso específico me hace una referencia, o sea, el peso específico es el peso de un cuerpo sobre el volumen que ocupa ese cuerpo, ¿no? El volumen es un escalar, este es el peso. El peso igual a ¿qué es la ecuación del peso? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien sabe la ecuación del peso? Masa por
Aceleración creo que era. Masa por gravedad. Sobre volumen. Peso, masa por gravedad. Pero dijimos que la gravedad tenía que ser igual a la aceleración. Masa por aceleración. Sobre volumen. Por eso tu concepto está bien, pero para considerar que es peso, dijimos masa por gravedad. Porque masa por la aceleración vendría a ser igual a fuerza. ¿No? Entonces, por eso es que va el peso, que es masa por la gravedad. Si yo hago masa por aceleración, tengo que el análisis dimensional del peso específico aquí arriba teníamos M por L por T a la menos 2 sobre L al cubo, dándome como resultado final L a la menos 2 por T a la menos 2 por M. ¿No? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Esa presentación está entre sus incisos. La B. L a la menos 2 por T a la menos 2 por M. La B. La B. Es la B, ¿no? Por eso se los desordené ahorita, ¿no? Para que se dieran cuenta que estaba en su... ¿Cuántas pulgadas hay en un pie? Ninguno. Ninguno, por no tener su parte literal que me representa las unidades, ¿no? ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en 5 litros? Hasta allí. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en 5 litros? Si en 1 litro tengo 1000, en 5 litros ¿cuánto tengo? 5.000. 5.000. 5000, ¿no? 5000. Las unidades de la presión en el sistema inglés son pascales. ¿Alguien sabe qué significa esto? ATM. ¿Átomos? No. Atmósferas. ¿No? La atmósfera es la unidad de presión. Cuando usamos las atmósferas, cuando hablamos de el aire que nos rodea, ¿no? Esta otra simbología, MMHD, estos son milímetros de mercurio. Pero ustedes lo van a encontrar, o sea, para que sean milímetros de mercurio serían mmHg, pero van a encontrar en la vida real algunos manuales, que no sé si es por error de taipeo, pero varias veces me lo he topado, de que las presiones te la colocan así como mmHg, milímetros de mercurio. Esto igual son temas que se van a ver más adelante, tema de las presiones. ¿Alguien sabe cómo se lee el inciso D? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Tanto es el dolor de cabeza que te he dado que ya te estás leyendo ibuprofeno. Es libra fuerza. Dijimos que el peso era
masa por gravedad, ¿no? O lo mismo que decir masa por aceleración. Y esto nos daba que esta expresión era fuerza, ¿no? Entonces van a haber términos que van a ser representados por la masa. Entonces, para que yo identificar qué es una fuerza, voy a tener kilogramos, fuerza, libras, fuerza, gramos, fuerzas, onzas, fuerza. Esto es significado. Si yo tengo kilogramos por metro, ¿qué me daba esto? Kilogramos fuerza por metro, libra fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Qué es una pulgada cuadrada? Kilogramos fuerza por metro es lo que dijimos que era trabajo, ¿no? O en otra expresión también lo vamos a encontrar como, perdón, aquí como otra opción, torque. Si alguno tiene camioneta, le van a decir, ah, no, son tantos newton torque. El torque de tantos newton metro, tantas libras fuerza por metro. Eso es. Porque hay diferentes unidades que llevan las mismas dimensiones, ¿no? Está bajo las mismas dimensiones. Entonces, esto es pulgada fuerza, es fuerza, y esto es pulgada cuadrada, es área. Y yo la fuerza que aplico sobre una área la conozco como presión. Como presión. ¿No? Entonces, es el inciso B. ¿Cuántos gramos equivalen 25 libras? Una pregunta 20. ¿Cuántos gramos equivalen 25 libras? Uno En, punto. en este caso, no tenemos la opción de ninguno, ¿no? Entonces, por más que me haga falta en las unidades, la magnitud que estoy trabajando, me toca realizarlo porque si yo lo dejo así en blanco, me aparece como que no resolví esta pregunta. Entonces yo digo que 25 libras, una libra, ¿cuántos gramos tiene? ¿Alguien sabe? 154. 456. No, gramos. Hay libros que ponen 400. Que hacen la transformación 0,455, ¿no? Kilogramos. O 0,400, como no te lo ponen, te lo dejan así, 0,45 kilogramos. Entonces, por eso que aparece todo esto, que a veces no es exacto, digamos, ¿no? Pero yo lo tengo como 456 gramos. Esta de la C. ¿No? ¿Cuál sería? ¿Alguien lo sacó en la calculadora? La C, la C. La C. ¿Vieron, jóvenes? ¿Qué tal les pareció los ejercicios del tema 2? ¿Le entendieron? ¿Está fácil, difícil? ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Qué parte no entendieron? Eso de aprenderse las unidades está difícil.
Ya. No estoy seguro si ya se los envié o si no se los envió enseguida. Lo que viene a ser, yo hice una tablita en Excel. ¿Les envié un Excel? ¿Una tabla en Excel? Sí, nos Dice, envió. dice física, Sí, sí, física 1, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ujú. ¿Están viendo el Excel? sí. Sí, se ve, ¿Sí? se ve, se ve. ¿No? En el Excel que les pasé, hay uno que dice notación científica, para que se aprendan todos los prefijos, múltiplos y submúltiplos, las propiedades de los exponentes y las raíces, están las magnitudes físicas, las básicas, cuáles son las básicas y en qué dimensiones se encuentran, las derivadas y en qué dimensiones se encuentran. Ahora, en este caso, hay mucho más, ¿no? Como decía, peso específico, va a haber volumen específico. Hay otras que se van aplicando en la física, pero lo más esencial, lo que necesitan aprenderse son estas de acá, porque no lo dejan entrar con tablas, ¿no? En su examen no pueden entrar con ninguna tablita. Entonces apréndase estas de acá. Transformación de unidades. Uy, se borró esto. Sí, se borró mi tablita de transformación de unidades. Ahí voy a ver si está en uno de los archivos más nuevos. Sí, ahora sí. No, ahora sí. ¿Lo están viendo? Ahora sí tengo lo que son la transformación de unidades. ¿Ve? Los gramos, arrobas, quintales, onzas. ¿Lo están viendo, no? Unidades, dice unidades de masa, unidades de longitud, tiempo, temperatura, presión, volumen, fuerza, energía. Son las principales. Y adicional, hay lo que son las funciones trigonométricas, ángulos fundamentales, ¿no? Estos valores le van a ayudar a simplificar su cálculo. El teorema de Pitágoras, ángulos fundamentales y sus valores. Entonces, le reenvío este, porque el anterior estaba incompleto, se lo reenvío este, para que lo tengan, porque se la tienen que aprender. Eso sería todo, si está todo claro, ¿me entendieron? Realicen el cuestionario, realicen los problemas propuestos. ¿Están viendo el Word? Sí, se ve. Sí. ¿No? Aquí dentro de los propuestos van a haber preguntas que quizás ya saben cómo responderlas, ya las hemos visto, ¿no? Exprese en funciones, en su función las magnitudes básicas de la ecuación de la densidad, aceleración, en este caso también dice trabajo, velocidad angular, ¿no? Hay otros ejercicios que tienen que ir resolviendo según lo que hemos avanzado.
sistemas, transformar del sistema inglés al sistema internacional, diferentes unidades, transformar del sistema MKS y CGS, digamos, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa esto? Metros, kilos, segundo, y el otro es centímetros, gramos, segundo. Exacto. Entonces, esto era metros kilosegundos, pero van a ver que para transformar a estas unidades van a haber unidades. ¿Qué dijimos que era esto? Newton por metro. Un newton por metro va a ser torque. Esto es joules o julios. Metro segundo está fácil transformar. Kilogramos metro está fácil transformar. Estos son bares. ¿A qué lo van a transformar? Esto es para que ustedes vayan investigando. No solo se queden con lo que uno le pasa en clase. Tienen que investigar, tienen que prepararse para su examen, ¿no? Esto se deja como, se lo estoy dejando como tarea. Si alguno tiene alguna pregunta para el día martes, nos las prepara y si lo puede hacer, lo resolvemos. Pero si no, nosotros el día martes vamos a seguir avanzando con el tema número 3. ¿Lunes no habrá clases? No, el día lunes no va a haber clases por ser feriado. No. El feriado es el día domingo, pero se pasa a un día hábil que vendría a ser el día lunes. No sé cómo estarán con sus otras materias. Si van a pasar clase el día lunes. Si no van a pasar clase el día lunes. Si están dentro de los tiempos. Les muestro un poco. Este es el cronograma que tenemos para que trabajemos la materia de física. ¿No? Estamos día 21. ¿No? Hemos terminado nuestro tema. El día martes estaríamos entrando al tema número 3. Aquí el tema de vectores se podría recortar un poco porque vamos a ver el tema de óptica, que son conceptos básicos, no vamos a hacer nada complicado para que entren en nuestro examen, ¿no? Entonces el día 23, lunes 23, no tenemos clase. Tampoco vamos a tener clase el día 20 y 21 de febrero, que es carnaval. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Van a tener una clase después. Si no hay más preguntas, nos vemos el día martes. Ya. Chao. Si Ah, no, dice, si no les envío el Excel, háganme acuerdo, digamos, ¿no? Para enviárselo entre hoy más tarde, hoy en la noche o mañana, para que lo vayan estudiando. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.